Monte Diablo, norte de California. Aquí, a 20 kilómetros de la pequeña ciudad de Coalinga, se alzan 3 escarpados afloramientos de arenisca, conocidos como las Rocas Joaquín. Le deben su nombre a un infame forajido llamado Joaquín Murrieta, que según la leyenda, escondió en estos picos un tesoro valorado en millones de dólares en oro. Joaquín Murrieta fue mi quinto bisabuelo. Fue un forajido, un justiciero, en la década de 1840. Y de ahí surgen las leyendas de no solo sus aventuras, sino del oro de Joaquín y dónde puso su tesoro. Joaquín Murrieta robó cerca de $4,5 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Muchas personas creen que dejó dinero allá en la cordillera llamada Monte del Diablo, que significa columna vertebral del diablo. ¿Escondió Joaquín Murrieta un montón de oro robado en el Monte Diablo? Tal vez. Pero según los historiadores, Murrieta no empezó siendo un peligroso criminal. De hecho, emigró con su familia de México a California a finales de la década de 1840 para buscar oro. En 1848 se descubrió oro en las faldas de las montañas de California y Joaquín Murrieta estableció una reclamación minera para hacer fortuna con su esposa, sus hermanos y tal vez otros miembros de la familia de Sonora, México. Y empezó a hacer dinero en los primeros años de la fiebre del oro en California. Todo indica que Murrieta y su familia pronto amasaron una fortuna considerable. Pero entonces, una banda de americanos, buscadores de oro, lo atacaron y le robaron sus tierras. Según la historia, lincharon a su hermano, violaron brutalmente a su esposa y la asesinaron. Y dieron por muerto al propio Joaquín. Al día siguiente, Joaquín fue con el alguacil para contarle lo que había pasado y le dijo que lo olvidara. Y a Joaquín no le agradó, pero regresó a su tienda con sus hermanos, se sentaron y lo discutieron y decidieron que iban a vengarse. Habiendo sobrevivido a duras penas a esta angustiosa circunstancia en la que perdió todo, Joaquín comenzó a organizar a otras bandas de mexicanos despojados y entonces iniciaron una serie de ataques para vengarse. Desde Los Ángeles hasta San Francisco y Sacramento, hasta los Campos de Oro. Durante los 3 años siguientes, Joaquín Murrieta y su banda de justicieros impartieron justicia por todo Gold Country. Al hacerlo, consiguieron enormes cantidades de tesoros. Joaquín tenía mucho oro que había amasado con el tiempo y durante el proceso comenzó a construir una red de personas que le daban refugio. Y ahí es donde comienzan las leyendas de Robin Hood, de alguien que tomaba el dinero de los blancos y luego se lo daba a una familia que le daba refugio. Pronto se corrió la voz de las hazañas de Murrieta por toda California. Finalmente, el gobernador ofreció una recompensa de $1,000 en efectivo y pidió a los recién formados Rangers de California que le dieran caza a Murrieta. Joaquín sabe que estos guardabosques se acercan. Empieza a darse cuenta de que tiene que hacer algo. Tiene este tesoro que lleva consigo. ¿Qué va a hacer? La idea más prominente sería que enterrara su tesoro en alguna parte. Según la historia, los Rangers de California acabaron atrapando a Joaquín Murrieta y su banda en el Monte Diablo. Los Rangers regresaron a Sacramento unos días más tarde, con una cabeza cortada, en un frasco como prueba de que Murrieta finalmente había llegado a su fin. Pero ese no sería el final del legado de Joaquín Murrieta. Conocemos la historia de Joaquín porque en los Campos de Oro vivía un joven escritor llamado John Rolling Rich.
publicó un libro llamado La vida y aventuras de Joaquín Murrieta. Y cuando ese libro salió, fue el equivalente a un bestseller. Fue un éxito de ventas. La historia de Joaquín Murrieta es la historia que Johnson Macaulay usó para crear al Zorro. Y por supuesto, Bob Kane usó la historia del Zorro para crear a Batman. Y así, si preguntas a muchos eruditos quién es el primer superhéroe latino, dicen, ese es Joaquín Murrieta sin duda. Hoy en día, Joaquín Murrieta es considerado por muchos un héroe popular. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué ocurrió con todo el oro que se rumoreaba que tenía en el Monte Diablo? Bueno, algunos historiadores creen que Joaquín Murrieta nunca enterró su fortuna. Afirman que no fue asesinado por los Rangers de California, sino que escapó a México. Una parte importante de la leyenda de nuestra familia es que las mismas personas a quienes ayudó les dio oro y lo escondieron. En muestra de mucho agradecimiento, fueron a un juzgado donde había una cabeza en un frasco y decir, sí, es él, lo juro. Y así fue como pudo escapar y vivir, porque esa no era su cabeza. El mayor misterio para mí es, ¿a dónde fue ese oro? Y ciertamente no lo sabemos, pero tiene que estar en alguna parte. 25 de octubre de 2010. The Thrill of the Chase llega a las librerías de todo el país. El libro, escrito por un excéntrico hombre de 80 años llamado Forrest Fenn, relata la increíble historia de su vida desde que sirvió como piloto durante la guerra de Vietnam hasta que se convirtió en uno de los marchantes de arte con más éxito de Estados Unidos. Pero lo más emocionante es que el libro también revela que Fenn enterró un increíble tesoro en algún lugar de las montañas rocosas. El cofre del tesoro que Forrest escondió ha sido fotografiado y publicado en su libro. Era un cofre de bronce de 25 por 25 por 12 centímetros de profundidad y contenía cientos de monedas de oro con valor de más de $500,000. Para incitar la búsqueda del tesoro escondido, Forrest Fenn compuso un enigmático poema con 9 pistas que apuntaban a su ubicación. Y tal como Fenn esperaba, el poema inspiró a todos a aceptar su reto. El tesoro de Forrest Fenn se convirtió en un auténtico fenómeno, un fenómeno mundial. Venían personas de todas partes a buscar este tesoro. 10 años después de que lanzara la búsqueda de su tesoro, el 6 de junio de 2020, anunció que un estudiante de medicina de 32 años llamado Jack Stuff lo había encontrado finalmente en el desierto de Wyoming. Cuando se supo que Jack era el ganador, todos estaban emocionados. Pero luego se dieron cuenta de que no iba a decirles dónde lo había encontrado. Eso lo puso en contra de la comunidad de muchas formas, y ese es un terreno perfecto para generar conspiraciones y preguntas porque no tienes todas las respuestas. Probablemente la teoría conspirativa más extendida es la llamada el empujón, que es la hipótesis de que, de alguna manera, Forrest Fenn aceleró el final de su búsqueda, señalando a Jack Stuff, y de alguna manera lo empujó hacia donde estaba el verdadero lugar donde se encontraba el tesoro. ¿Renunció Forrest Fenn a la ubicación de su tesoro oculto, tal vez porque numerosas personas habían muerto buscándolo? Puede que nunca lo sepamos, porque Forrest Fenn falleció el 7 de septiembre de 2020 y Jack Stuff se ha negado a abordar los rumores. Tanto si Forrest ayudaba a Jack como si no, al final solo podía haber un ganador, lo que significaba que habría cientos de miles de perdedores. Es misterioso que personas dediquen su tiempo y energía en algo que con toda probabilidad va a fracasar y lo hagan con tanta energía y vida como si supieran que van a ganar. Pero la búsqueda del tesoro es innatamente humana. Forma parte de nuestra curiosidad. No importa si el tesoro está realmente allá afuera o no. Lo que realmente importa es la aventura.